Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es el Día de los Muertos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo Buenas bien, tardes. hermano? Buenas tardes. Aquí, bendito sea Dios, otro día más, amigo. Así es. Otro día más bendecidos para esta loca vida. Sí, oye. El Día de los Muertos, de Day of the Dead. ¿Qué nos vas a platicar? Es un tema muy interesante. Retomando también un poco lo que hablamos en el episodio pasado, que es importante conocer el origen de las tradiciones que celebramos. Tenemos que saber de dónde viene, el porqué de las cosas, para resignificar, ¿no? Y que tengamos como esa elección individual de ponerle mayor peso a cualquier simbología que venga en la tradición, ¿no? Que tengamos esa oportunidad de, bueno, ya sabemos de qué va la tradición, entonces ya podemos decidir a qué sí le entramos y a qué no, en pocas palabras. Me parece muy bien eso que comentas, porque justamente lo que te decía hace rato, el entendimiento que vengo a presentar hoy en el programa es derivado del hecho de lo que me dijiste el otro día, ¿no? De que el Samhain había permeado toda la cultura, ¿no? O sea, fue permeando toda la cultura, incluso la nuestra. ¿Y qué es lo que mencionas? Que te dije, no, pero es que yo sé que el Día de los Muertos es una tradición mexicana. Y yo estaba aferrado, que dije, no, es que sí, que sí. Pues ya investigué. ya traigo el chisme, Excelente. Ya traigo el chisme, Pati. Fíjate, Pati, que... A ver. Bueno, tengo aquí un artículo, amigo, que quiero leer, que es acerca de lo que de cómo era el Día de Muertos aquí. Pero para entender un poco todo esto, me gustaría explicar cómo era la concepción del tiempo, un poco más o menos lo que sé de este tipo de culturas, ¿no? Ok, entonces abordaremos un poco la cultura de los muertos antes de la llegada de los españoles. Exactamente, antes de la colonia, todo este asunto. Sí, porque eso es importante. No, porque definitivamente creo que sí se puede ver, es un tanto evidente que hay una gran influencia en esta celebración de Día de Muertos de España, ¿no? de la colonia. Entonces, pero también es importante justamente reconocer y rescatar toda esa cultura de la muerte que se tenía ver de dónde viene para ver a dónde vamos, por lo que te decía, ¿no? Hace rato, o sea, cuando uno se apropia de algo que no es suyo, de entrada te echas una carga que no te corresponde y aparte te la echas mal, ¿no? Exacto. Por lo que te decía ahorita, yo vine aferrado, no, sí, el Día de Muertos, tradición mexicana, y el 2 de noviembre los altares. Si yo siguiera repitiendo eso a donde me parara, pues quizás a algunas personas me creerían, ¿no? Y entonces yo repetiría este tema y no es así. Creo que es importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos y como bien lo mencionas, ¿no? Ver las tradiciones pero desde su totalidad. Sí, seguro. Excelente, pues entonces compártenos Sí, mira, de entrada, bueno, los anahuacas, México está dividido en dos regiones, amigo. Aridoamérica, que es la zona de San Luis Potosí hacia arriba, que es como más pues árida, ¿no? Son desiertos. Y Mesoamérica, que es la zona verde y la zona de vida de México. Mesoamérica es más o menos de Nayarit para abajo. Y llega hasta Centroamérica, hasta El Salvador, Belice, todo ese todo. Todo eso es Mesoamérica. El territorio mesoamericano estuvo influenciado por una cultura madre que todavía, bueno, que si en el mundo no se ha hecho investigación, en México mucho menos, sí. ¿no? Pero hay una gran cultura madre de la que partieron. Eso es bien importante porque hace rato platicábamos, ¿no? Estábamos haciendo ahí una agendilla de los programas y entonces ya vendrán otros programas cerca de ciudades y todo esto, pero siempre hablamos de culturas madres, ¿no? Que son muy importantes porque de ahí parten otras entendimientos. Hay culturas madres, por ejemplo, en Europa, lo que hablábamos en el Samhain que presentabas, de los celtas, amigo. Sí, de los celtas. De los celtas, cultura madre, ¿no? Oye, claro. que vimos el mapa, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Abarca gran parte de Europa, ¿sí? Todo Europa está impresionante. Está permeada con esa cultura, con las tradiciones de esa cultura. Y bien curioso, porque esa es la cultura madre de ellos y nuestra cultura madre es la mesoamericana. Porque de aquí partió, o sea, no de los mexicas, no de los aztecas, no de los toltecas, sino anteriores a los toltecas, todavía una cultura madre. Entonces, qué curioso estas dos pues dualidades, digamos, de culturas que ven el mundo muy distinto, ¿eh? Sí, similar, pero muy distinto. Eso es bien curioso. Bueno, el punto es que toda Mesoamérica, toda la región de Mesoamérica hay una cultura que es la que empezó a esparcir todo el náhuatl,
todo este tipo de civilizaciones de las que vienen los olmecas, los toltecas, los aztecas. Aquí una precisión súper rápida. Los aztecas solamente son aztecas los que salieron del pueblo de Aztlán, que se está estimado en una región de Nayarit. Salieron de ahí porque Huitzilopochtli, el dios principal, se lo dijo al sacerdote de Huitzilopochtli, porque ni siquiera era su dios principal. Entonces agarró ese sacerdote con su bandita y dijo, vámonos todos, porque nos está diciendo Huitzilopochtli. Salieron y empezaron una travesía, honestamente no sé de cuántos años, pero fueron al menos 1 o 2 siglos. O sea, caminaron un montón, empezaron a ser conquistados por otros, y en esta tergiversación, pues dejaron de ser aztecas, hasta que llegaron a cumplir las profecías de Huitzilopochtli. Ojo, aquí también es bien importante esta parte, porque lo que dijiste, amigo, o sea, me hace mucho sentido de entender cómo está todo el asunto para saber cómo sigue, claro, ¿no? Porque no se puede. Resulta que la profecía de Huitzilopochtli decía que los que venían de Aztlán iban a fundar México Tenochtitlan, bueno, su ciudad, cuando vieron un águila parada sobre un nopal, pero con el At-Chinoli en la boca. El At-Chinoli es una representación del fuego y el agua unidos, que es como una tripa. Son el fuego y el agua unidos, y pues es la dualidad. Ya ves que todos siempre hablamos de la dualidad, ¿no? Y los mexicas, bueno, todas las culturas anahuacas pues tenían este tema de la dualidad, el agua y el fuego. El agua que se convierte en vapor y que se convierte en un tercer elemento. Entonces el uno que hace al 2 que hace al 3. Sí, seguro. Y pues esto se convirtió en la serpiente que ahora está en nuestro escudo. Eso es lo que significa la serpiente. Eso es lo que los españoles dijeron que significaba esa serpiente. Ya. Lo que hablamos ahorita, que vamos a llegar a ese punto más adelante de los españoles. Sí, pero los españoles, sí, claro, fueron los que dijeron que era la serpiente, porque la serpiente, amigo, es un ejemplo clásico desde siempre de la representación de Satán. Sí. ¿No? La maldad, como la maldad, ¿no? La serpiente fue la que le dijo a Eva, chíngate la manzana. Seguro. Entonces, pues tiene toda la lógica del mundo que le hayas cambiado a una serpiente, porque es México venciendo al mal. Pero no es el At-Chinoli. El At-Chinoli es ese At de agua y Chinoli de fuego. Entonces, el At-Chinoli es la tripa que sostenía el águila. Entonces, llegan estos vatos, ven el águila, dicen, pues aquí es nuestro lugar, es un pinche lago, no sé cómo se les ocurrió construir un lago y pudieron, pero pues ahí crearon la Ciudad de México Tenochtitlan, y desde la fundación de México Tenochtitlan son conocidos como mexicas, se autonombran como mexicas. Entonces no son aztecas, que eso es bien importante, porque ya la selección azteca, que los aztecas que somos los mexicanos, ¿no? Ni siquiera tienen que ver, o sea, los aztecas eran una tribu bien distinta a lo que fue México Tenochtitlan. En todo caso seríamos mexicas, pero ni siquiera es eso, porque resulta que la mayor parte de los mexicas, pues más bien la raza mexica se extinguió en la mayor parte por la viruela, una gran parte por la viruela, otra parte por los que mataron y otra parte por el mestizaje así, porque eran los más. Entonces, México está compuesto por muchas pequeñas etnias. Los huicholes, los tarahumaras, los coras, los mexicaneros, esta bandita que vive en Chiapas hay como 10, ¿no? En Oaxaca hay como 15 etnias. Sí. O sea, México es un aglomerado de muchas culturas. Es mega diverso. Mega diverso, pero digamos que el territorio mesoamericano es relativamente parecido entre ellos porque son parientes, son primos culturales. Bueno, ya con esta rápida introducción a cómo funcionaba esto, luego tenemos la medición del tiempo, que la medición del tiempo es igual para toda la región de Mesoamérica. Tenían tres sistemas básicos de medir el tiempo. El tonali, el tonalpohualli, que era una energía que recorría de mediodía de hoy al mediodía de mañana. Entonces todas esas 24 horas de mediodía a mediodía era un tonali, que era una carga solar energética que te confería la propiedad o un destino cuando nacías. O sea, tú nacías bajo una regiduría del sol, o sea, el sol determinaba en ese momento qué era lo que tú ibas a hacer, y eso es el tonali, que estaba compuesto por 260 tonalis, 260 días, que hacían el tonalpohualli. Luego tenían otro conteo, que es por eso que quiero mencionarlo, porque aquí viene este artículo que quiero leer, que era el Sesempohualapohualli. Sesempohuala es un periodo de 20 días, entonces eran 18 fiestas anuales de 20 días, que hacían 18 por 20, son 360 días, y 5 días extras al finalizar el año, que eran los Nemontemi, que eran días aciagos, días funestos, donde no hacían nada, la gente no hacía nada, porque si te parabas y tirabas algo, esa era tu condena para toda la vida, ¿no? Entonces eran 360 del Sesempohualapohualli, y 5 de los Nemontemi, que hacían los 365 días del año, y por último el Xiutlopali, Xiupohualli,
Xiuhtpowali, que es el de los años, la cuenta de los años, que son 52 años, que era cada un ciclo que se cerraba, ¿no? Entonces, de las ventenas, que eran como una especie de meses, viene este artículo que quería leerte. Micaelhuitontli y Güey Micaelhuitl. Micaelhuitontli, o Pequeña Fiesta de los Muertos, y Güey Micaelhuitl, Gran Fiesta de los Muertos. Estas eran las dos fiestas que se celebraban parecido a lo que hoy es el Día de Muertos. Lo más cercano. Lo más cercano a lo que es el Día de Muertos, que no es el Día de Muertos, que ahorita lo vamos a platicar, cómo se fue configurando. Pero era lo más cercano que tenían nuestros antepasados al Día de Muertos, y no era nada parecido a lo que es ahora. Sí, me imagino. Es súper cortito, ¿eh? Sí. Esto está en arqueologiamexicana.mx para que vean que no sacamos. Ay, no, que estos güeyes se lo inventan. El Bernie, seguro se los escribe el Bernie. Saludos al Bernie. Saludos a nuestro. Gracias por estar por aquí. Nuestro productor Bernie. Los mexica conmemoraban a sus difuntos en 2 de las ventenas del Xiuhtpowali o calendario civil. La veintena Tlaxochimaco, la primera era Tlaxochimaco, se obsequian flores, ofrenda de las flores, o se dan flores, es el significado. Micaelhuitl, fiesta de los muertos, o Micaelhuitontli, pequeña fiesta de los muertos. Las deidades que estaban asociadas a los ritos eran Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecutli, que ahorita hablamos un poquito de estos. Ritos principales. Las flores eran el principal componente de las fiestas de esta veintena. Se recogían flores de todas las especies, con las que hacían guirnaldas para decorar los templos. La noche anterior a la fiesta se preparaban los alimentos, tortas de maíz y carne de guajolote y perro. Y le dan los metemos de los chinos. ¡Ay, pinches chinos se comen todo! Que se consumirían durante la celebración. Por la mañana, las primicias de las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después al resto de los dioses. Por la tarde se realizaba una danza en la que participaban jóvenes y guerreros. Estos últimos bailaban con los auineme, las prostitutas. También se llevaba, chistos locas, también se llevaba a la ciudad un tronco grueso al que llamaban xocotl, fruto. Era recibido por las mujeres de la nobleza y una mujer que personificaba a Tosi, Teteo y Nan, y se colocaba en el templo mayor. Para concluir la fiesta también se ofrecían flores a los muertos y se les ofrendaban alimentos. Otros ritos incluían el sacrificio de niños, obviamente, y el ofrecimiento de flores en honor de Tezcatlipoca, así como el sacrificio de una víctima que representaba a Mictlantecutli. Veintena Xocotl-Huetzli, la segunda veintena en que los mexicas conmemoraban a sus muertos. Bueno, esta primera veintena, que acabamos de hablar, esa pasaba en agosto. Por eso les mencionaba las veintenas, porque como son 20 días, son periodos antes de estos meses. Sí. Pero eran más o menos que por agosto, o sea, no nada que ver con noviembre. Sí. Y la segunda, que era el mes siguiente, que es en septiembre, que es esta, la veintena de Xocotl-Huetzli, la segunda veintena en que los mexica conmemoraban a sus muertos era Xocotl-Huetzli, el fruto cae, el ocote verde cae, Güey Micaelhuitl o Güey Micaelhuitl, gran fiesta de los muertos. Las deidades que estaban asociadas a los ritos eran Xiuhtecutli, Otontecutli, Yacatecutli y Mictlantecutli. Bueno, aquí vienen un poco de los ritos, que son básicamente lo mismo: flores, sacrificios, sangre. Flores y sacrificios. Flores y sacrificios, básicamente lo de todas, sí. Solamente con otros nombres. Ok, bueno, digo, por algo, yo me alegro que no sigamos, ¿no? Sí, no, que mejor que sean calabritas de chocolate. Exactamente. Mira, es que todo eso parte de ahí. Entonces, lo que hacían era esta parte. Pero todo esto es bien importante porque hay que entender cómo veían la muerte, cómo se veía antes la muerte. Sí, eso es importante, claro. No existía, era una sociedad, los mexicas eran una sociedad guerrera. Y guerreaban con todo mundo. O sea, no eran estos abuelos que nos han planteado, ¿no? Que la maravillosa tradición de los abuelos, donde estaban todos sentaditos y amándose unos a otros y llenos de sabiduría. En completa paz. Sí, no, estos vatos eran salvajes, les gustaba la guerra, les gustaba la sangre, güey. Tenían unas cosas que se llaman zompantlis, imagínate, que era un pinche abaco de cabezas, güey. Así, sí. Una lanza horizontal con un chingo de cabezas y cráneos que llevaban a la guerra, güey, mientras hacían sonar sus instrumentos que hacían como sonidos de... Y eso era para que vieran que eran esos cabrones, ¿no? Entonces, eran locos, les gustaba la sangre. Pero guerreros completamente. Exactamente, y como eran guerreros, no concebían la muerte. El punto era ese, que no concebían la muerte como lo concebimos nosotros. Y no la temían tampoco, exactamente. No la temían para el nada. temor a la muerte y la concepción de la muerte como tal llegó con los españoles. Estos compas llegaban al Mictlantecutli. Cuando uno trascendía, los ritos funerarios te ponían en donde te iban a enterrar, te enterraban con urnas, con pertenencias, sacrificaban a tu Xoloescuintle para que fuera tu guía, te ponían dos jades en los ojos para que pagaras y un
un cacao en la boca. Para que pudieras pagar la entrada al siguiente reino. El Mictlantecutli estaba compuesto por 9 reinos, cada uno con diversas etapas que tú tenías que pasar, y en un periodo de 4 años más o menos, tú ya ascendías al Mictlán, donde estaba el señor Mictlantecutli y la señora Mictecacihuatl. ¿En cuánto tiempo, perdón? ¿En cuánto 4 tiempo? años. En 4 años. Que es más o menos el tiempo que se descompone totalmente el cuerpo. O sea, esos vatos lo traían. Claro. Sí. Entonces, tú ya eras polvo, te venías al Mictlán. Y lo que hacían era venerar y recordar a los antepasados idos. Y por eso lo mismo que tú mencionabas en el Samhain. Era tanto lo que hay, pues que sea para todos. Y tenían estos. Pero ojo, agosto y septiembre, amigo. Sí, claro, fechas que no coinciden con lo que estamos celebrando. Hoy definitivamente sí hay, bueno, yo creo que lo que celebramos ahora como Día de Muertos definitivamente sí también tiene, pues está empapado con todo este simbolismo de las culturas ancestrales, de nuestras culturas ancestrales. La cuestión de las flores, por ejemplo, las decoraciones, la diversidad, los colores, ¿no? Sí. Muchas cosas en la comida, no que todo. Que es una flor de aquí, ¿no? Claro, exactamente, sí, la flor de muerte es cempasúchil. Y pues también esta cuestión de las congregaciones, el convivio comunitario, todo ese tipo de cosas también es muy especial aquí en México definitivamente. Y yo creo que eso lo venimos también cargando desde aquel entonces. Sí, por supuesto, pero aquí lo que hicieron pues es este sincretismo que se llama. El sincretismo es agarrar de chile, mole, pozole, de lo que hay, y convertirlo en una sola y usarlo para mi beneficio. Sí, que realmente lo que estamos celebrando en estas fechas específicas es una versión distorsionada del Samhain. ¿Qué es lo que venías a comentar? Sí. Es esta cuestión, ¿no? La distorsión que sucedió cuando el cristianismo, ¿no? Se apoderó de estas tradiciones, de estas celebraciones, las transformó, las adaptó a su cosmovisión, ¿no? A su entendimiento, a su religión. Las transformaron, las adecuaron, y eso, pues justamente en estos tiempos de la colonia, de la colonización, fueron estableciendo o imponiendo este tipo de tradiciones, ¿no? Hasta que aquí en México, bueno, se adoptó eso, y aquí es como una mezcolanza de todo, porque definitivamente sí es... lo de pedir calaverita, ¿te acuerdas que me decías que lo de... Y yo te dije, no, que también, que no es cierto, sí, que pedir calaverita sí está todo completamente, hecho por el Samhain, bueno, por esta tradición. Sí, viene de ahí. También es eso. Sí, no es local, pedir calaverita. Y todo ese del Halloween. Sí. Es una mezcolanza, ¿no? Realmente, porque sí tiene, o sea, hay cosas que, muchas cosas, con la cuestión de las ofrendas, eso viene del Samhain, por ejemplo, ¿no? El ofrendar a los ancestros, a los antepasados, a la gente que se nos fue, a los familiares y todo eso, es una tradición del Samhain, eso lo hacían. Sí, porque eran flores y sangre. Incluso hay puristas que siguen celebrando el Samhain, así celta, que de hecho lo que hacen, bueno, están intentando rescatar como esa tradición, y lo que hacen es justamente dejar ofrendas, ponen su altar y dejan ofrendas a sus antepasados. Es algo que hacemos también en la tradición de Día de Muertos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces aquí es como esa, pues ya esa mezcolanza justamente con las tradiciones celtas, con la cristianización de estas tradiciones, ¿no? Que a nosotros se nos trajo de España, y también con definitivamente nuestra cultura mexicana ancestral tiene algo, tiene que tener algo, pero las fechas definitivamente sí corresponden a esta celebración del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos, el primero y el 2 de noviembre, que así es, ¿no? En el Samhain, que te decía, es una tradición que se puede extender hasta 3 días, que era la noche del 31, cuando se empezaba a celebrar, se hacía el fuego, los druidas lo que hacían era hacer como el círculo de fuego grande, hacer el festín, ¿no? En donde también se compartía como el alimento con los antepasados, se dejaban esas ofrendas también, ¿no? Pero las ofrendas también las dejaban para las hadas. Decían que llegaban como las hadas y que les hacían bromas, de ahí el trick or treat, entonces dejaban su ofrenda, que es como el dulce que se le da, ¿no? Actualmente, bueno, eso en Halloween. Para que no les hicieran bromas y todo este tipo de cosas, ¿no? Estaba la ofrenda para los antepasados y estaban las ofrendas para estos seres traviesos que hacían sus fechorías, ¿no? Entonces todo eso, pues definitivamente sí es algo que estamos celebrando ahora, ¿no? Ahorita ya lo dividimos como en 2 celebraciones, porque aquí en México ya también adoptamos la Noche de Brujas y el Día de completamente, Muertos. sí. Pero es el Samhain, ¿no? Ya con esta versión cristianizada. Y es que aparte tiene sentido, o sea, que México es un país muy curioso, no porque vivamos en México, pero es que
este territorio de Mesoamérica, lo hemos platicado algunas veces, tiene curiosidades un poco mágicas. Ya después haremos un programa especial de Mesoamérica. Sí, sí. Pero en específico este asunto del Halloween y todas nuestras tradiciones, lo que pasa es que por México empezó la globalización. O sea, los europeos, el primer territorio que llegó fue aquí. O sea, el primer territorio que empezó aquí, esta era la Nueva España. O sea, Europa, España conquistó casi toda América Latina, excepto Brasil y unos países que están al lado, que fueron de Francia. Estados Unidos fue Inglaterra y Canadá, pero o sea, México y América Latina es muchísimo más grande que el territorio de Estados Unidos y Canadá, que aparte el territorio de Estados Unidos casi la mitad era mexicano. Sí. Entonces todo eso era la Nueva España. Y esta era la Nueva España, o sea, después empezaban a ver otros estaba Bolivia, empezaba a ver Colombia, o sea, otros países, pues, pero otros reinados, pero la Nueva España, o sea, el virrey, la representante del rey, el segundo rey en este lado, estaba aquí. Claro. Aquí en este territorio. Entonces, pues aquí empieza la globalización, todo empieza a caer por aquí, ¿no? Estábamos en un proceso de transición aparte. O sea, y con toda esa riqueza de recursos que teníamos, ¿no? Todo lo que se podría comercializar, pues definitivamente. Sí, se partió de aquí. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, pero justamente por eso es como que nuestra cultura es una mezcolanza bien diversa, bien rica. Pero sí, lo que dices, el Halloween, pues sí, ya es parte de nosotros también. Ya porque también pues ha sido básicamente desde que celebramos Días de Muertos, como bien lo mencionaste. Y seguimos agregándole aspectos nuevos a la tradición de Día de Muertos aquí mexicana, como la cuestión del festival que se hace, o ya no sé si se sigue haciendo o no. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Tal vez estaba por el COVID. Exactamente, ¿no? COVID-19. Pero nació a partir justamente de esta película de 007. la gente 007, ¿no? 007. Y entonces empezaron a celebrar, ¿no? Pero pasan los años y la gente ya ni se acuerda de dónde viene todo eso y lo siguen celebrando y se lo adjudican a la cultura mexicana, ancestral o yo se olvida la fuente, realmente sí, ¿cómo es? Viene de una película hollywoodense, ¿no? Entonces sí es desaparece el mito, pero se queda el rito. Exactamente. Sí. ¿No? O sea que, pues, digo, está divertido y lo que quieras, no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero pues no sé, a mí en lo personal sí me gusta darle más peso a cuestiones más, como te decía en el episodio anterior, más apegadas como a la naturaleza, a estos cambios de ciclos, ¿no? A algo más místico, ¿no? Hacer más presente también como, si es que realmente cae este velo que separa a los espíritus de los hombres, bueno, de los humanos en la tierra, si se cae este velo y podemos interactuar con mayor facilidad, entonces darle más peso a eso también, ¿no? Intencionar con más fuerza, cosas buenas para nuestros antepasados, ¿no? Recordarlos con más cariño, dejar ofrendas, pero más cargadas de intención hacia eso, ¿no? No tanto como la cuestión de, las calaveritas y el festival y las catrinas y todo este rollo lleno de colores, y todo, que está bonito celebrar, ¿no? Pero en lo personal sí me gusta darle más peso como a este misticismo, a la parte espiritual, ¿no? A la parte más espiritual, sí. Exactamente. Pues yo creo que ahorita sí estamos celebrando, bueno, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, pero una tradición un tanto distorsionada. Sí. La hemos aceptado, creo que pocos la han cuestionado. Tal vez. No, yo ni siquiera. Yo hasta hace unos años creía enteramente que era una tradición. Yo vi Coco y lloré, güey. Dije, ay, Coco, de México. Abuelita Coco. Sí, a mí también me pegó. Dije, oye, pues esto es. Porque es una celebración bonita. A mí me gusta y desde pequeño me trae unos excelentes recuerdos. Ahora definitivamente he cambiado mi alimentación y ya no como todo ese chocolate azucarado y todos esos dulces que vienen cargados de muchos ingredientes, pues que no son saludables, ¿no? Sí. Que eso también lo hablaremos ahora. Es importante también saberlo. Porque de hecho, digo, a pesar de que el chocolate o el cacao... Ahí vas a decir eso del chocolate, sí. Exactamente, sí. Viene de estas tierras, ¿no? Pero ahí viene la distorsión ya de otras culturas, ¿no? Que con la colonia, pues, se trajo la leche, se trajo el azúcar, ¿no? Y eso se le agregó al chocolate y es lo que estamos comiendo ahorita. Es terrible, ¿no? ¿Sabes qué es lo más cagado, amigo? Uh-huh. Qué curioso que la dueña del chocolate sea una de las marcas más viejas europeas y que han estado así desde siempre, ¿no? ¿Sabes por qué? Se me hace muy, muy curioso, güey, que su chocolate insignia, con el que empezaron a hacer como insignia, se llame Carlos V, güey. Uh-huh. Carlos V... Ya saben de qué precio estamos hablando, Sí. No podemos decir, ¿no? No tengo problema, no tengo problema por eso. Pero más bien, ¿sabes qué se me hace curioso por lo de Carlos V, güey? ¿Sabes tú quién era el rey de España cuando partió Hernán Cortés a conquistar? Cuando empezó la globalización.
Era Don Carlos V, claro. Don Carlos V. Carlos V, fíjate esto, te lo cuento, te va a gustar. A ver. Carlos V partió del puerto de Flandes, en Bélgica, el mismo día que Hernán Cortés salió huyendo de Cuba, porque Hernán Cortés, paréntesis rapidísimo, Hernán Cortés no es el gran conquistador que nos vendieron, que llegó, no, amigos, no es así, pinche Hernán Cortés llegó huyendo de Cuba porque lo querían matar, por traidor, y llegó aquí como con 3 barcos, o sea, con 200 cabrones, nada más. Sí, 200 españoles no conquistaron a 200,000. No fue así. El ejército mexica tenía Moctezuma, a su mando tenía como a 50,000 o 100,000 guerreros. No iban a hacer nada. Pues imagínate. Pero lo que pasa es que los mexicas eran culeros, y tenían dominado todo este pedo. Imaginemos que en ese entonces los mexicas, los tlaxcaltecas, los acolhuas, los tecpanecas, todos eran como países distintos, aunque estaban a un lado, se sentían como distintos y todos les rendían tributo a Tenochtitlan. Entonces, todos odiaban a Tenochtitlan porque Tenochtitlan eran pasados de verga. Entonces, cuando llegaron los españoles, pues vieron nada más. Esos güeyes traen pistolas. Vieron la oportunidad de. Pero aparte, aquí queda algo bien curioso. Que el día que Hernán Cortés puso por primera vez un día el pie en México fue el inicio del día 1 del año 1 Acat o 1 Caña, que según las profecías era un año que Quetzalcóatl tenía que regresar a este territorio en un año que empezara con Acat. Entonces, el día que, por eso fue tan impresionante para todos que dijeron, este güey nos viene a liberar y entonces vamos a unirnos todos porque es el momento de... Sí, o sea, no fue Hernán Cortés. En la historia común se nos vende también la idea de que más bien en la ignorancia, ¿no? El pueblo azteca se confundió y cuando los vieron llegar dijeron, son dioses. Ah, sí, no. Ellos tenían perfecto conocimiento justo y se basaban en estas profecías y ya estaban esperando. Y que estaban hechas en la conteo de los tiempos. Y lo que estaban esperando era un banderazo para hacerlo. Exacto. Y el banderazo fue la llegada de Quetzalcóatl, pero no fue para decir, ay, Quetzalcóatl, vente, tú eres nuestro Dios. No, fue porque ya, o sea, tiene que pasar este momento, tiene que ser el cambio, las profecías dicen que esto tiene que cambiar. Bueno, resulta, porque esto es muy interesante, resulta que el día que Carlos V salió del puerto de Flandes, fue el mismo día que Hernán Cortés salió huyendo. Hernán Cortés hace cartas cuando termina la conquista de Tenochtitlan, hace 4 cartas de relación donde le cuenta todo al rey, que las envía en días instanciados con Venus, o sea, en días que Venus estaba arriba, ese día Hernán Cortés la firma y la manda, y se las manda a Carlos V. Y lo más curioso, amigo, esa te la paso a ti, el puerto de Flandes está en Bélgica, porque Carlos V era el nieto, era el heredero con el derecho al trono de España, pero no era español, el vato era belga. Es decir, que venía de los reinos más antiguos de Europa, de Bélgica, y gracias a Carlos V y a todo lo que pasó, fue que empezó la globalización. Y ahora el chocolate más famoso de Nestlé se llama Carlos V. Es decir, que la europeización del mundo empezó por este territorio y empezó por el señor Carlos V. Muy simbólico, ¿no? Que este chocolate tenga... Todo, claro. Todo está simbólico. Pero bueno, sigue, amigo, el chocolate. Bueno, no solo es el chocolate, es como el agregarle azúcar a todo dulce, ¿no? Que definitivamente es uno de nuestros peores males, ¿no? Causante de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Güey, te hacen adicto, o sea, legalmente te hacen adicto. Nos hacen adictos. Sí. Está pasado de lanza. Tiene un grado de adicción que alguna droga fuerte, como mucho la heroína, más que la cocaína. Es como la cocaína. Sí, el azúcar refinada tiene el mismo porcentaje de adicción que la cocaína. Sí. Y lo podemos comprar en la tiendita, güey. Vas a la tiendita. Apenas fui a Walmart el otro día, porque acompañé no sé qué, y dije, ay, me voy a comprar algo, pues traía hambre, güey. No compré nada porque ves todo, güey, todo etiquetado, güey. Todo lleno de colores y un chingo de ingredientes. Sí, no. O sea, azúcares, elementos sintéticos, colorantes, de todo tiene por ahí, ¿no? Entonces es eso también, ¿no? Es como, pues... si realmente queremos, bueno, no sé cómo se sienta la audiencia y el público en base a... Ya nos cancelaron, pinches hippies, otros más. Pues, ¿cómo se sienten en base a esta tradición o saber que realmente pues tiene más de influencias externas, ¿no? O ajenas a la cultura originaria de nuestros pueblos aquí en México? Pero a mí sí me gustaría hacer como ese intento de rescatar lo más propio de acá, ¿no? También. Si queremos darle como el toque de autenticidad a esta celebración, pues buscar también que la comida, los platillos, los dulces, que todo eso que estamos consumiendo, pues sea más apegado a nuestras raíces realmente. Pero es que acá, ¿qué haces, güey? O sea,
O sea, ¿cómo lo haces? Honestamente, o sea, más bien honestamente, realmente nuestra tradición, tuya y mía, sí es esa. Sí es la que estamos celebrando ahorita, güey. Porque llevamos 500 años. Sí, claro. O sea, nosotros no somos mexicas. Sí. Tú y yo ya no somos mexicas, somos mexicanos. Y México como tal, o sea, sí se empezó a construir, viene de la fundación de las bases mexicas, por supuesto. Y luego llegaron los españoles, hicieron un pinche teje y maneje y tergiversadero de todas nuestras tradiciones. Sí, no tiene razón, claro. Y luego vino la Nueva España, ¿no? Bueno, porque desde ese periodo vino la Nueva España, y luego vino la independencia, y luego vinieron las leyes de reforma que cambiaron la historia mexicana. Sí. Y luego vinieron estos güeyes del grupo del Diego Rivera rescatando todo este pedo, güey. Sí. Pero después de eso ya no hubo como cambios tan significativos. Bueno, empezó la aldea global. Sí. Y con la aldea global, es que, O sea, el punto tienes razón. Creo que me estaba tirando más a... ¿Qué es, güey? O sea, a un aspecto purista, ¿no? Sí, supongo. ¿Y qué podemos hacer purista, güey? Sí, no, para nada. No, de hecho, sí tenemos... Sacrificamos al Bernie. Creo que... Lo sacrificamos. Eso es lo más purista, claro. Yo me refiero más como a también, ahorita que estamos tocando este tema como de los alimentos, ¿no? O sea, creo que si podemos tomar un ejemplo, ¿no? Como de los pueblos originarios, ¿no? De estas tierras, es la alimentación. Aquí se alimenta, el alimento, ¿no? Prehispánico es de lo más nutritivo que puede haber. Y si podemos, ¿no? O sea, agregarle como ese toque único, auténtico, mexicano a esta celebración, podría ser también a través de los alimentos, como de las plantas, de los granos. Entiendo lo que cacao. Dices. O sea, si ya lo estamos haciendo. Es una sugerencia, no es que dudo mucho que vaya a ser así. Estamos tan encarrerados al consumo desenfrenado de otro tipo de... Es que estamos programados, güey. Es que es una pinche programación, o sea... Sí, es una programación. ¿Cómo te sales de la Matrix si no sabes que estás en la Matrix? Claro. Pero entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, el punto es de, si ya se está haciendo, pues mejor hazlo sano. Hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo más sano también. Hay que agregarle como ese toque más espiritual, más místico, ¿no? Realmente intencional hacia nuestros antepasados, que giren todo. Oye, es el Día de los Muertos y yo lo que veo a mi alrededor, ¿no? Es pura pachanga, ¿no? Gente tomando y celebrando y haciendo fiestas. Haciendo Halloween. Digo, no está mal, ¿no? Yo también lo hago, definitivamente. Pero tú has visto cómo son las celebraciones, sí se resignifica, se le da un toque más ritualístico. Pero es que, mira, la situación aquí, güey, es que, o sea, como, se me acaba de venir, lo estoy tratando de hilar, pero... Mira, o sea, el punto fue que empezó la globalización, empezó a hacerse un mundo, se descubrió un mundo porque se creía que no había otro mundo, o sea, que llegaba desde Europa y valía verga. Se descubrió el mundo redondo y luego se empezó a masificar cosas. La masificación siempre ha sido la respuesta para los güeyes que quieren tener varo. Sí. Y entonces ahorita, güey, o sea, ahorita tienes todo este mundo consumista, güey, que te hace creer que todas las celebraciones solamente son válidas si consumes y compras, güey. Entonces, ¿cómo cambias ese pedo, güey? O sea, la única manera es, te lo decía otra vez, sí sigue siendo consumista, güey, pero no consumas chingaderas. O sea, si quieres gastar tu dinero, lo pendejo, porque ya tienes el chip aquí, ve y compra un mercado. Sí, exacto. Es lo que iba, justamente, ¿no? Ir con las ceñitos que preparan sus propios moles, ¿no? Los panaderos que hacen su propio pan artesanal, ¿no? Que el pan de muerto, bueno, solo intenten evadir las harinas refinadas. El azúcar. No, de hecho ya hay muchos panaderos que están haciendo, bueno, por lo menos aquí en Toluca, ¿no? Yo tengo varios conocidos que hacen pan con masa madre, ¿no? Que es una versión más saludable del pan convencional, ¿no? Que es una masa fermentada, que ya tiene como algún valor probiótico, etcétera, ¿no? Entonces, pues buscar eso, ¿no? Como resignificar todas estas tradiciones, buscar desapegarse como de esta tendencia consumista, porque ya todo es un producto, ¿no? ¿No ves que hasta Disney creo que quería patentar el Día de Muertos, ¿no? No fue como una cuestión también ahí, Pues cuando pasó lo de Coco, ¿no? Exactamente, güey, también, justamente es lo que te digo, mira, por ejemplo, pasa Coco, güey. Y mucha gente empieza a decir, güey, nuestras tradiciones, y es cierto, y los alebrijes y las pirámides. Sí. Y dices, güey, ni siquiera se llaman pirámides, porque no son triángulos, las pirámides son triángulos. O sea, el objeto geométrico llamado pirámide es un pinche triángulo, así, con 6 lados. Ese es el objeto que en geometría se llama pirámide. Los que tenemos acá no son pirámides porque no terminan en punta, se llaman teocalis. O templos, si quieres decirle, porque eso era. Templos o teocalis, las casas de los dioses. Entonces, de entrada eso, que te ponen que los teocalis en el camino de Cempasúchil, y lo que te pone, y la representación de la Catrina ni siquiera es la Catrina. O sea, la Catrina no es
la imagen de la muerte que veneraban los mexicas. La Catrina fue un dibujo de un vato que se llama José Guadalupe Posada, rescatado 30 años o 40 años después por Diego Rivera y empezado a distribuir como un símbolo mexicano, güey. Uh-huh. Y entonces esa Catrina es la que ponen en Coco, güey. Y es lo que se hace rato. Sí. Y ese Coco es con el que crecen todos los morrillos, güey. Entonces ahora se sienten orgullosos de tradiciones mexicanas, güey. Que es ni como, siquiera son... O sea, bueno. ¿Qué es México, güey? Exacto. ¿Qué chingados es México? ¿Sabes? Tendríamos que analizar eso primero, ¿no? ¿Qué sí, es hermano. ¿Qué es lo que nos identifica como mexicanos? Es que, seguro, o sea, lo decía Terrence McKenna y creo que cada vez se me hace más real. Lo único que nos hace... palpables en la realidad o reconocibles en la misma realidad inmediata es el lenguaje. Sí. La única realidad es que en México compartimos el mismo lenguaje, que es el mexicano, güey. Uh-huh. Y ya. Uh-huh. Güey, las tradiciones son totalmente distintas. Sí. Y las únicas tradiciones que compartimos ahora, amigo, son las hechas por el capitalismo, güey. Exactamente. La comercialización de nuestras tradiciones es absurdo. Cabrón. Ya también las estamos consumiendo, ya ni siquiera la estamos celebrando, la estamos consumiendo. La estamos consumiendo, güey. Porque te digo, es una inercia que llevamos, ni siquiera estamos pensando acerca de los orígenes o el significado de lo que estamos supuestamente celebrando, solo consumimos. No, es más eso, no se ponen las ferias, vamos todos a comprar, que está excelente. Mira, yo sí apoyo eso de que todos los artesanos y los productores locales, pues es su modo de vida, así de eso comen, de eso viven también muchos, ¿no? En las ferias del alfeñique y todo este asunto, ¿no? Ojalá, y yo espero que sí se pueda como cambiar o revertir también como todo pues esta cuestión alimenticia, ¿no? En lugar de estar ofreciendo, ¿no? Productos que son nocivos para la salud, se busque algo más, ¿no? Algo que tenga un verdadero valor nutritivo, ¿no? Además de que estos productos pueden seguir siendo igual de coloridos, ¿no? La diversidad es impresionante también. Hace falta más conocimiento y creatividad definitivamente para elaborar productos que sean nutritivos y que no sean perjudiciales, porque pues es conocimiento, tienes que aprender a usar otros ingredientes, etcétera, ¿no? Pero eso tiene mucho más valor consumir eso, ¿no? Que sabes, irte ahí a un centro comercial y comprarte ya las calaveritas que están en Liverpool o calaveritas que están en... ¿Me entiendes? Dices, ¿eso qué? ¿No? Eso ya son empresas grandes, eso no tiene nada que ver. Sí, y ahora lo que dices, ¿no? Lo de la película Coco, que es Disney, ya metido en su cuchara en el mundo, está vendiendo la idea de lo que es México o de las tradiciones que se celebran aquí en México a todo el mundo. No, güey, deja todo el mundo, güey. Y está creando una idea que no es. Bueno, nos los está vendiendo a nosotros. Sí, a nosotros mismos. Eso es lo más jodido, güey. Lo más irónico es lo más jodido, amigo. Que te está vendiendo la cultura a ti, güey. Tu propia cultura. Sí. Sí, pues te digo, déjalo. Ni siquiera está creando una cultura para vendértela a ti. Bueno, a ti no, güey. A mí tampoco. Para los morrillos, a los morrillos, eso es lo peor. Güey. Sí. No, imagínate en estas fechas, yo creo que toda la parafernalia de Coco se debe vender a lo baboso. Machín, güey. Pero brutal, ¿no? Y pues lo que te digo, o sea, imagínate, si con gente como yo, que entre comillas leo, ¿no? Que según yo me siento. Yo cuando vi Coco, sí, güey. Sí, güey. Dije, güey, Coco, está chido, güey. Y ahorita digo, no mames, estoy bien pendejo. Pero es que es así, o sea. Todo esto que hablamos del Día de los Muertos abrió la pregunta para ver qué verga somos, güey. ¿Qué chingados somos, amigos? ¿Sabes? Claro. ¿Qué es México, güey? O sea, honestamente, ¿qué es México? Después del pues nunca, güey. La pinche Nueva España siempre se olvidó de los territorios de arriba, güey. Por eso Texas y California se independizaron, güey, porque siempre los olvidaron. Uh-huh. La Nueva España era de Mesoamérica para abajo. Sí. Donde había dinero y había recursos, güey. Además había pinches tierras culeras, güey. ¿Qué les iban a importar? Áridas, por eso les chingaron el petróleo, claro. Por eso les ganaron el petróleo, por babosos. Pero entonces, siempre se desatendió al territorio del norte, a Monterrey, que ya se quiere independizar, que siempre se quiere independizar, güey. A Coahuila, güey, a Chihuahua, güey. Los pinches chihuahuenses ni hablan como nosotros, hablan con así, güey, o sea, ¿sabes? Y luego te vas hacia el sur, güey, y Chiapas comparte más con los centroamericanos porque hablan con el voceo que con nosotros los del centro, güey. Porque los de Chiapas hablan con el vos y vos vas a venir, ¿no? O sea, comparten, eso me lo decía un de Guatemala, un poeta, ¿no? Se llama Balam Rodrigo, que conocí, de Chiapas, el vato muy, muy bueno, ganador un chingo de premios, y justamente eso me decía, güey, es que somos más centroamericanos que mexicanos. Y la mayor, o sea, no sé si la mayor parte, pero muchas de las personas en Chiapas, lo que me decía él, consideramos lo mismo. O sea, honestamente somos más centroamericanos que mexicanos, güey. Y entonces,
¿qué verga es México? Que pues hay una fractura de identidad, ¿no? También. Porque aparte eso nada más es de la entrada, güey. Y luego te vas a bueno, ni siquiera la reforma, vamos a de la revolución para arriba, que es cuando ya empezó a masificarse la aldea global. Ya, o sea, de ahí empezó el dominio desde el 57, que fue cuando pasó lo de la cesión de los territorios de Estados Unidos que nos conquistaron. De ahí empezó la injerencia total de Estados Unidos aquí. Del 57 para arriba, y luego hubo un rato que Porfirio Díaz estuvo que no, pero venían las de franceses. Toluca era conocido como Le Petit France. La Petite France, porque era la pequeña Francia, güey. Por eso se llama Toluca la Bella. Porque sí fue bella Toluca, güey. Sí, es lo que dicen, ¿verdad? El centro, güey, todas las casas del centro donde está ahorita Vancomer, güey, todas esas, pues eran casas que Porfirio Díaz mandó a hacer para su gente porque era su ciudad de descanso, güey. Aquí venía a descansar y era su ciudad afrancesada. Toluca tenía, ahorita todavía tiene algunos edificios hermosos, amigo. Pero eran afrancesados, güey. Muchos se han convertido en estacionamientos. Muchísimos, güey. Pero entonces vienes ya mezcla de la cultura estadounidense y luego traes cultura francesa y luego empieza la pinche aldea global y luego otra vez los pinches estadounidenses te empiezan a meter un chingo de cosas y luego llegan las grandes marcas que ya ni siquiera es porque Estados Unidos el país te mueve, sino las grandes marcas te dicen qué pensar y qué comprar. Sí, así es. Que digamos que ese patrón no se repite en nada, digo, no sucede solo en México, se repite en muchos países alrededor del mundo. Pero aquí empieza. ¿Qué es eso? Sí, somos bendecidos. Sí, no, pues estamos... estamos en la mesa. El jardín recreativo de Estados Unidos. Es el ombligo, hermano, es que este es el pinche ombligo del mundo, por eso se llama México, güey, porque es el ombligo, güey, es México, güey. O sea... Es cagado, honestamente, ni siquiera es porque yo me sienta mexicano, me siento y ahora me sé mesoamericano, güey. O sea, el pinche territorio que está compuesto por todos estos que vivimos aquí, sí tiene ese sentido. Y es el ombligo, o sea, la magia del mundo o el centro del mundo empieza en este país jodido. Pero no es en este país jodido, güey, es de la mitad de este país jodido para abajo, güey. Ese es el punto, güey, o sea, te digo que somos, amigo, y ahora, claro. Día de Muertos, güey, pues para hablar de este pedo, tenemos el Día de Muertos y no sabemos un carajo ya de Día de Muertos, güey, porque ni siquiera existe un Día de Muertos, güey, existe desde hace 400 años para acá, güey. Sí. Y de esos 400 años para acá, güey, 50 al menos, 80 o 100, ya ni siquiera es ese Día de Muertos que pusieron los españoles, güey, ahora es el Día de Muertos plus el Halloween. Ah, claro. Y luego de hace 10 años, es el Día de Muertos de güey. Disney también. ¿Sí? Exactamente. Y cada vez se va. Y también, ¿qué? La gente 007, la película. Ay, la de. Vamos a decir, es Hollywood, digamos que es. Es Hollywood, güey, claro, güey, claro. O sea. Entonces, pues también, eso también, digo, por lo menos a mí me deja una gran tarea de reflexión para ver cómo estamos forjando colectivamente nuestras tradiciones. Tiene que ver. Tendrá que ver si es lo que nosotros permitimos, ¿no? O es algo que se sale completamente de nuestras manos. Tal vez como las tradiciones se forjan con un aspecto natural de las sociedades, ¿no? Y se aprovechan para poder... Es que yo creo que es eso. Justamente, mira, llegaron los españoles y lo que hicieron para que lo aceptáramos fue agarrar los ritos que ya estaban. Entonces el ser humano hace ritos, güey. Sí, eso ya desde... Lo platicamos la semana pasada. Desde que nace la humanidad, ¿no? Nace ya con sus ritos, supongo. Y se aprovechan de esos ritos para poder breakear esa mente, güey. Creo que no fui muy claro anteriormente cómo se forjan las tradiciones modernas, actuales, ¿no? Lo que estamos celebrando hoy día. O sea, sí, por lo menos a mí me deja mucho para reflexionar. Sobre si quiero seguir celebrando algunas cosas o no, o crear dentro de mi propia cultura familiar como nuevas celebraciones propias. Resignificar también todo esto, darles nueva carga simbólica, ya más allegado a lo, pues te digo, a esta cultura familiar, a lo que con mis más cercanos coincidimos en ideología, en pensamiento, todo eso, ¿no? Como pues creo que la tarea es crear nuevas tradiciones. O resignificarlas, porque tal vez sea más difícil cambiarlas, güey, porque ya las tenemos en el inconsciente colectivo. Te digo, pero resignificarlas... Si se busca cambiar, o sea, yo no buscaría cambiar como las tradiciones del mundo, ¿me entiendes? Si yo busco cambiar las tradiciones, serían las propias en el núcleo familiar, por así decirlo. Sí. Que creo que también es muy válido, ¿no? Sí. Eso después se va extendiendo a comunidades y van haciendo nuevas cosas, no sé, ya...
pues no sé, algo más honesto por lo menos, tal vez estén mal hechas, ¿no? Uno quién es como para... Yo creo que más bien tal vez sea eso, ¿no? Pensar qué estás haciendo, qué estás celebrando. Y ya en base a eso tomar tu propia decisión. Algo más consciente, más responsable. Sí, más responsable. ¿No? Ya hablaremos también de esto más adelante, pero... No, es todo un pinche caos esto del Día de Muertos, amigo. Ahora me tocó a mí presentarlo. No, excelente. No, y está fenomenal porque tú estás empapadísimo con toda esta historia también de los pueblos originarios y eso me encanta. Es que no mames, güey. Carnal, de verdad que nos han mentido tanto desde la primaria, amigo. O sea, tanto nos han mentido desde siempre, No, porque incluso, o sea, desde lo que nos dicen nuestras familias, que también fueron mentidos, ¿no? Entonces todo eso se va... Sí. Esa cultura se va forjando. Que luego hasta es más doloroso, ¿no? Darte cuenta cómo se te cae el velo de puta, están igual de güeyes que yo. Bueno, claro, ¿no? En la aceptación siempre hay algo de dolor. Pero ahora me gustaría, ¿qué te parece si abordamos un poco acerca de el tema de la muerte? Bueno, tal vez en lugar de abordar tan profundamente lo que significa la muerte para nosotros, porque de hecho es un tema muy extenso. Nos tardaremos. Y creo que sería conveniente más bien dedicarle un episodio completo a este tema de la muerte. Pero más bien, acá la pregunta sería, ¿cómo crees que sea la manera adecuada o dentro de tu perspectiva de conmemorar o celebrar la muerte en estos días? Mira, el otro día había platicado con un amigo. Uh-huh. Y hablábamos justamente de la muerte y de cómo se trasciende esto, ¿no? Y no sé, a mí me gusta mucho cómo lo veían los sabios, porque sí había sabios entre los mexicas, ¿no? Claro. Sí, no todos se mataban todo el tiempo. O sea, cómo lo veían los sabios que decían que pues habían entendido completamente esto de la transmutación, ¿no? Uh-huh. Esto que hemos hablado mucho, amigo, que en realidad no morimos, sino trascendemos, nos convertimos en otra cosa. Entonces ellos lo tenían tan entendido que decían que pues obviamente había sus fiestas, pero que uno recuerda a las personas en el aire que respira, porque esas personas se convirtieron en ese aire, en los árboles que crecen, en los hijos que uno crece, en la tierra que uno alimenta. No, pues estamos hablando de civilizaciones muy, muy cercanas a la naturaleza. Cuando fallecían sus antepasados, pues esos antepasados se convertían en abono de sus siguientes siembras. Entonces decían que uno recordaba a las personas viviendo justamente en la vida, y uno rememoraba y respetaba a sus antepasados en la vida misma. Y a mí se me hace muy bonito eso, muy, muy bonito. O sea, honestamente, yo crecí con muchos miedos a la muerte, amigo, porque siempre me ha costado trabajo lo que no entiendo. Y lo que no entiendo desde morrillo lo he buscado, ¿no? Siempre, nunca me quedo con la duda de nada. Pero pues la muerte es el gran misterio, amigo. Que sigue es el gran misterio y nunca se va a poder resolver hasta que te mueras, ¿no? Así es. Pero quitando, o sea, pues sabiendo que es inevitable, a mí me gusta mucho ese pensamiento y honestamente, pues comulgo mucho con ello, ¿sabes? El recordar a mis antepasados viviendo, por ejemplo, cuando hablo de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Recordarlo, presentarlo, lo metí en mis libros. Pues yo escribo de mi familia cuando no estén y si puedo seguir escribiendo, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Creo que la forma de, justamente es eso, la forma de recordar la vida, pues es viviendo, ¿no? Uh-huh. Viviendo a través de lo que nos dejaron, de lo que vino atrás. Creo yo, ¿no? Creo yo que esa es la manera y como dice Coco, como dice la película de Coco, mientras no te olviden, güey, pues ahí sigues, ¿no? Sí, pues eso, creo que es la única manera, el recordarlos, el amarlos y respetarlos en lo que nos rodea, en la tierra que aramos, en la fruta que comemos, porque vino de ellos y de nosotros vamos a ser esa fruta también, ¿sabes? Y en todos los días de nuestra vida, y ya, creo. Yeah. No, de hecho coincido mucho con esa forma de ver las cosas. También algo de lo que, pues ahora que hemos estado platicando, pues de estos temas, ¿no? Acerca como de estas tradiciones y todo, lo que más rescataría es justamente esta cuestión de las ofrendas, ¿no? Como, pues es una forma simbólica de agradecer la vida de quienes ya no están con nosotros, ¿no? Y creo que eso es muy, muy valioso. Independientemente de si creen que se separa bueno, que se cae el velo que separa a los vivos de los muertos, etc. Yo honestamente no creo que bajen todos los muertos en manada a comerse las cosas de la ofrenda, ¿no? Por supuesto, se pasó. Exactamente.
O que empiecen a merodear entre nosotros. Sí creo, ¿no? Justo por el cambio o la transición de temporada, de clima y todo esto, que sí se mueven energías más sutiles. Definitivamente sí creo que puede haber interacción entre dimensiones, etcétera, con otros seres. No precisamente los fantasmas de nuestros antepasados, pero lo que me gustaría rescatar de todo esto es justamente esos altares o esas ofrendas que se ponen a nuestros seres queridos. Es una forma de agradecimiento, de justamente de recordarlos, tal vez más para nosotros que para ellos, ¿no? Yo sí creo en una naturaleza cíclica de la vida. Definitivamente para mí, ¿no? La muerte es un nuevo comienzo, es volver a comenzar de cualquier otra forma. Es la vida requerirnos. Eso sí es una incertidumbre, no puedo asegurar nada, pero de lo que yo sí estoy prácticamente seguro es de que es un ciclo cumplido y habrá, así como llegue ese final, también llegará un nuevo comienzo. Pero más que nada para nosotros, ¿no? Creo que es pues también darnos ese apapacho y darnos la oportunidad de ser agradecidos con lo que nos han dejado nuestros antepasados, porque sin ellos no estaríamos aquí, para empezar, en esta vida, ¿no? Y no seríamos lo que somos, ¿no? Entonces agradecer, incluso antepasados que tal vez no hayamos tenido experiencias tan gratas o lo que sea, digamos, agradecer porque todo es una lección. Entonces, porque se fueron. Porque ya no están. Porque se fueron, no. Hay que ser agradecidos siempre. No, pero agradecer todas las lecciones que nos dejaron, ¿no? Todo, o sea, agradecer su vida porque también es nuestra vida al final, ¿no? Si compartimos eso de que todos somos uno, ¿no? De que somos como esa conciencia manifestada de infinitas maneras. La misma, sí. Entonces, pues hay que agradecer la vida del otro porque es una forma de agradecer la vida propia, ¿no? Y qué mejor que agradecer de nuestros familiares, de esos seres queridos que ya se han ido, de recordarlos, de traerlos de nuevo al convivio con otras, pues con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces, eso me parece muy bello. Honestamente, no es algo que yo practique. La verdad es que yo soy, bueno, sabes, uno se satura de actividades y a veces lo que menos da tiempo es como de hacer como el ritualito y todo ese tipo de cosas. Pero creo que si algo me gustaría rescatar de esta tradición es la cuestión de las ofrendas, como el recordar y agradecer a los seres que ya nos acompañan, pero nos han dejado tanto, ¿no? Eso es algo que sí me gustaría empezar a hacer, ¿no? Y te digo, yo creo que como todas, ¿sí? Yo siempre he sido enemigo desde morrito, desde que así, de cualquier día, güey, excepto mi cumpleaños porque es mi cumpleaños, me vale ver. Pero de cualquier día, o sea, me explico, o sea, me cagaba la Navidad, me cagaba el Día de Muertos, porque es como, güey, recuerda a tus muertos diario, güey. Lo que te digo, respíralos en el aire. O sea, tráelos aquí en el corazón, güey. No los traigas en la espalda, tráelos en el corazón, güey. Eso. Ama diario. Dile celebra a tus amigos diario, güey. Claro. Dile a tus amigos que los quieres, ¿no? Sí, definitivamente. No tienes que esperarte un día. No les compres mierdas, güey. Si te vas a comprar una pinche paleta y se la van a comer, güey. No, tienes 365 días para hacer todo este asunto, ¿no? Creo yo. Suena muy cliché, pero honestamente es lo mejor que podemos hacer. Porque eso te hace vivir diario, amigo. Sí. Diario. Todos los días estás viviendo y qué bonita. Claro. Qué bonita experiencia. Eso está fenomenal. Igual, dedicarle uno... Digo, ya se está celebrando esto, ¿no? O sea, ya está la intención del Día de Muertos, entonces... Hasta Coco, güey. Vamos a ganar la Coco, güey. Exactamente. Bueno, tenemos 150 vistas, ¿eh? Tal vez en unos 20 años ya lleguemos a los 10 mil millones de Coco. En 50 años, si es que sigue la humanidad de pie, ¿verdad? Si no se ha acabado el mundo, no, el calentamiento global, güey. Cualquier cosa que nos pueda arrasar, ¿no? Ya sea nuevo orden mundial, sea en unos 20 años aquí, desde la isla de Baja California, volcanes en explosión, extraterrestres, ya quién sabe qué es. A lo mejor estamos dando este podcast en una nave espacial, güey. Yo no voy a decir nada, güey, porque luego programamos, ¿te acuerdas cuando dijimos que íbamos a correr al Mau y se fue? Sí, no, güey, después en 20 años nada que esclavizado dando las noticias. En otras noticias, o sea, el rey Khan. Amigo, te late si pasamos a las, bueno, después de este cierre. ¿Dato curioso? Vamos al dato curioso, definitivamente. Va, me late. Fíjate, amigo, fíjate, Pati. Ahí te va el chido. Traigo dos. Uno que se me hace interesante compartir y otro que es más curiosillo. El primero es el tema de Nezahualcóyotl. A ver. Nezahualcóyotl significa coyote en ayuno o coyote hambriento. Eso es rápido, súper rápido. Hablando ahorita que me acordé que mencioné a los acolhuas, a los tecpanecas y a los mexicas. Había una cosa que se llamaba ay, se me fue el nombre. La Gran Alianza. No era la Gran Alianza. Era otra. La Triple Alianza. Que era entre los acolhuas, los tecpanecas y los mexicas. Como eran los tres reinos más grandes de ese tiempo, los tres eran compas y los tres eran aliados. No se atacaban entre ellos. Hacían guerras floridas, que era mandar a algunos soldados pues, para poder haber tributos. Pero no se peleaban. Esos eran como pues, rituales, ¿no?
Y de esos tres, pues cada quien tenía su tlatoani. Tlatoani es el orador, el que sabe la palabra. El tlatoani pues, era como el rey. Entonces, los tepanecas tenían su tlatoani, los acolhuas tenían el suyo y los mexicas tenían el suyo. Pero había, dentro de ese triunvirato, siempre seleccionaban uno entre los tres, que era el güey tlatoani. Güey significa gran y tlatoani orador. Que hace rato platicábamos que probablemente güey, que viene con el segundo dato ligado, que probablemente güey, la palabra que usamos como güey, todo eso de güey, es una reformación de esta H-U-E-Y, güey, hecha por los españoles, pues para denostar, ¿no? Así como, ay, tú eres el güey tlatoani, ¿no? Eres el güey. Puede ser, sí, ¿no? Como ese tipo. Pero bueno, Netzahualcóyotl no era mexica, no era azteca, Netzahualcóyotl era acolhua. Entonces, el famoso rey poeta de los aztecas, te digo que es México, no sabemos ni un carajo, güey. Ni siquiera era azteca, ni era rey, ni, bueno, poeta sí era, pero ni era azteca, ni era rey, güey. Era el güey, era tlatoani, y el güey tlatoani, era el tlatoani de los acolhuas y el güey tlatoani de la Triple Alianza. O sea, el güey que era tan inteligente en Nezahualcóyotl que ni siquiera por lo regular siempre eran los mexicas, los güey tlatoanis, casi siempre. Durante los 16 reinados que hubo de mexicas, con esa alianza, todos fueron mexicas, excepto Nezahualcóyotl. Y creo que Nezahualpíyotl, que fue su hijo, pero ya fue de los últimos. Pero pues es un dato curioso. Y bueno, y el tercero, lo del güey, lo de Nezahualcóyotl, que tiene que ver con esto, es la palabra penacho. Penacho era lo como llamaban los españoles al pelo público, el pelo del pene. Entonces, el nombre que los tocados no eran coronas, eran tocados y se llaman copili, es el copili, tú traes tu copili, tu tocado. Entonces los españoles, pues para denostar, le decían penacho, el penacho de Moctezuma. Entonces la pelambre. Ya. Mis datos curiosos. Tus datos curiosos, está bien. Hablando de los muertos y de los mexicas. Historia también, ¿no? Y es importante conocer todo esto. Nuestras recomendaciones. Vas. Voy yo primero con mi recomendación. Sí, perfecto. Yo les quiero recomendar un libro que se llama, bueno, en español se llama Jamás Moriremos. Es un libro de Deepak Chopra. Ahorita voy a hablar. Bueno, Deepak Chopra ya está demasiado trillado, definitivamente, ¿no? También lo acepto. Ese libro sí me pareció muy, muy bueno. ¿Ese vato es qué? Deepak Chopra es médico. De hecho, es médico alópata. Ajá. Entonces. ¿Pero es de la India? Es de la India. Pues, definitivamente, pues toda esta. Pues, la cultura védica, digamos, también está muy palpable en todos los comentarios y en todos los libros de Deepak Chopra, pues es muy espiritual. Realmente yo creo que sí, la gente que nos está viendo lo conocerá justamente porque... Yo sabía el nombre. Es como un gurú ya, considerado gurú a nivel mundial, justamente de varias cuestiones espirituales. Tiene cosas muy buenas, ¿no? Tiene otras cosas que pues ya cada quien juzgará, ¿no? Sí. Ese libro me gustó muchísimo. De hecho, les digo, aquí en español se llama Jamás Moriremos. El título original en inglés es Life After Death o Vida Después de la Muerte. Ese me gustó mucho porque aquí también hay como pues muestra una perspectiva muy amplia sobre qué es la muerte, ¿no? Sobre cómo vivimos la muerte. Y también comprueba busca comprobar de una u otra manera esta naturaleza cíclica de la que te hablaba, ¿no? De que sí hay algo después de la muerte. Porque aquí también se recopilan varios casos de personas que tuvieron muerte clínica por varios minutos. Lo que vieron cuando murieron, en el tiempo que definitivamente se consideró que estuvieron muertos, y a su regreso cómo los transformó esto y cómo cambió completamente en todos estos casos su perspectiva de la muerte. También pues me menciona muchas cosas, ¿no? hablando de la muerte, sobre también nuestra necesidad de creer como en los fantasmas, que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, pero la aborda desde una perspectiva muy pues busca ser muy objetivo, ¿sabes? No es ni fantasioso, pues él también siendo médico, ¿no? Tiene como una perspectiva también científica. Entonces él habla de que también pueden ser pues proyecciones incluso de nuestra propia conciencia, porque también hay muchos casos de personas que sí vieron a sus seres queridos, que vieron al abuelo, que vieron al papá y todo ese asunto, pero él lo explica de una manera que puede ser justamente como una proyección mental de ese deseo pues o esa aferración, ¿no? Digamos, tan profunda de querer ver o de querer continuar viendo a este ser querido, o de sentirlo cerca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, habla sobre la muerte, muy ad hoc, ¿no? Con estos días. El día de Day of the Dead. Exactamente, el Día de los Muertos. Entonces,
Es una muy buena lectura, a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho. Bueno, tendrá más de 10 años que lo leí realmente, ¿no? Definitivamente tengo que darle una releída. Es muy bueno este libro, entonces se lo recomiendo, búsquenlo. Jamás moriremos, de Deepak Chopra. Deepak Chopra. Ahí también vendrá el título en la descripción del video para que lo puedan encontrar con mayor facilidad. Seguro también lo pueden descargar gratis en PDF. Sí, en siempre. alguna plataforma, ¿no? Entonces, en archive.org, ya ves que lo compartimos la vez pasada. Yo traía una recomendación, pero ya la voy a cambiar. A ver. Porque, pues ahorita... Saca las dos. No, ahí te va. No, es Abundancia. Ahí te va bueno, la buena. Guárdala entonces. Sí, la voy a guardar porque ahí te va la buena. ¿Y por qué? Porque ahorita me acordé que te quejé de Day of the Dead. Amigos, recomendación personal y muy, muy, muy importante. Yo sé que todos hemos visto esta película porque es famosísima en México, la de Sangre por Sangre. Todo el mundo hemos visto Sangre por Sangre. Sí, es que estamos platicando. Y por eso el título del día de hoy se llama El Día de los Muertos. No Día de los Muertos, sino El Día de los Muertos, porque es un diálogo, y de ahí salió este asunto. Es un diálogo que dicen los protagonistas, Miklo, cuando está en la cárcel, y se lo dice a Bonafide. Hasta me lo sé, güey, porque la he visto como 30 veces. Es que toda la gente la hemos visto, güey. Sangre por Sangre, es como, güey. Fíjate que yo no, dato curioso, yo no lo he visto. No, güey, Sangre por Sangre. Bueno, no lo he visto. Para la bandita que lo haya visto, por favor, esa es la recomendación así. Véanla en inglés. Si la quieren ver con subtítulos no hay ningún pedo, pues obviamente, ¿no? Yo también la veo con subtítulos, pero véanla en su idioma original porque la verdad es que ahorita que lo dijo Bernie, sí he visto que porque he visto mucha gente que comparte. Bernie debate que se tiene que ver en español. En español. Es doblada al español porque es un clásico, ¿no? Exactamente. Y es que yo he visto mucha gente las dos comparte. Dicen que las dos. ¿Y qué crees que ahorita dice memoria? Y la mayor parte de la gente comparte puras, o sea, de las frases y todo se las saben en español. Y es como, no, güey, la película está en Spanglish. Es delicioso escucharlos hablar Spanglish. Pero delicioso porque de verdad te cambia todo, o sea... Honestamente yo siempre prefiero ver las películas en su idioma original, siempre, excepto las de animación porque suelen ser buenos traducciones. Y es animación. La expresión que, porque es que... Pero no te creas, ¿eh? El Avatar, güey. ¿Has visto tú el Avatar? ¿La serie de animada del Avatar? Sí. No mames, las voces en inglés están pasadas de lanza. Lo que pasa es que en español Qatar habla como señora así, ¡ay, Ang! Por favor, ayúdame, Ang! Señora de 40 años. Y en inglés no, en inglés tiene voz de una niña de 12 años porque buscan gente que tenga claro. Sí, bueno, también depende del trabajo que haga, ¿no? Sí, completamente. Bueno, seguro. Pero en Sangre por Sangre. Sangre por Sangre es un must, sí, pero... tiene que verse en inglés porque de verdad que es delicioso escucharlos hablar en Spanglish y toda la película es en Spanglish, güey. Entonces es una haré caso de tu recomendación. Yo también, la verdad es que también yo soy, tomo partido en ver las películas en su idioma original. O sea, pero los subtítulos. Están los subtítulos también, pues sí. que se distraen o lo que sea, pues es un pequeño esfuerzo, ¿no? Nada más. Y también depende de qué pinche película, ¿no? Porque si es una en ruso, güey. Ese ruso, güey. Esa palabra, güey, me llegó al corazón, güey. No, yo sí prefiero bueno, por la mayoría sí prefiero verlas en su idioma tanzaniano. Pero bueno, vamos a ver. Amigo, te toca cerrar. Pues ya para cerrar este tema, ¿no? Creo que lo que nos queda es una gran reflexión sobre... creo que nos damos cuenta de que sí ignoramos muchísimo sobre el origen de nuestras tradiciones, de dónde vienen, qué las alimenta, qué tanto es nuestro, qué tanto es propio, qué tanto es ajeno, qué tanto es impuesto por Hollywood, ¿no? Porque Hollywood no es la única tradición o celebración con la que se ha metido. No todas, güey. Con todas, definitivamente con todas. Entonces... nos queda esta gran reflexión para llevar. Yo lo que sugeriría o lo que me gustaría que pudiéramos llevar a cabo colectivamente es que definitivamente no se trata de la orgía, güey. Vas a mencionarla en cada episodio. Es que siempre lo llevas ahí, güey. O sea, no, yo lo que quiero hacer el colectivo. ya lo toca. Haremos un programa especial de las orgías de luna llena. Orgías de luna llena, claro que sí. ¿Cómo ayudan a la salud? Un chingo de información. No, mira, aquí es bueno para la salud. Exactamente, pero bueno, algo que sería bueno, recomendado, o que me gustaría no incentivar a que la audiencia y en colectivo pudiéramos hacer, es que ya que vamos a celebrar estas tradiciones, porque no es como que ya sabiendo esto se pare, ¿no? Ya tenemos nuestra inercia, pero sí es celebrarlas de una manera más responsable, más saludable para nosotros y para los quienes niños, compartimos. Hermanito. Los niños acá, oye, ya con la cuestión de Halloween de por sí pura golosina
golosina terrible, ¿no? En golosina también, a mí me da que viene de otros países. Ver a los niños con sus dientes de fierro, güey. Sí, no, está terrible, eso no debe ser así. No, y ahora también con Día de Muertos, pues todas las calaveritas de chocolate con azúcar, todos los dulces con azúcar al por mayor, pues busquemos también cambiar esos hábitos, ¿no? Buscar lo más artesanal posible, incluso sé que es difícil encontrar ahorita incluso los artesanos que hacen sus calaveritas de chocolate, pues ya se van con lo que conocen. Claro. Pero sería bueno también platicar con los productores y sugerirles, ¿no? Yo eso es lo que hago. Personalmente yo sí les sugiero, oigan, ¿y por qué no usa con piloncillo? Mejor de azúcar refinado, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Pero buscar que podamos celebrar de la forma más saludable y responsable posible, ¿no? Buscar consumir de los artesanos. Digo, si ya estamos también comiéndonos tanto esta idea vendida por Coco, ¿no? De Disney y Hollywood y todo eso, apoyar por lo menos a nuestra gente, ¿no? A los artesanos, a los productores locales, pues a todo eso que está más cerca de nosotros, a la gente que conocemos, que prepara platillos y todo eso, que hace pan de muerto con masa madre, yo qué sé. La única manera de no morirnos de hambre y de que no nos joda esto que nos está sucediendo con la pandemia y la pinche devaluación y todo lo que se viene, es el pobre comprándole al pobre, ayudándole al pobre. O sea, nosotros entre nosotros mismos. Claro, no sí, una economía local, comunitaria. Sí, así es. Entonces, eso quedaría. Reflexionemos sobre las tradiciones también. ¿Qué nos gustaría a nosotros resignificar? ¿Qué podríamos descartar completamente de las tradiciones? Esta cuestión de 007, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, bueno, esto es completamente innecesario. La verdad es que es una idea impuesta y la podemos desechar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos conservar? ¿Qué queremos resignificar? ¿Qué queremos incluir? Todo eso, pues, que nos quede de reflexión. Sería bueno. Sí, amigo. Me encantó este programa. Muchas gracias. A mí también, gracias a los que nos están escuchando. Esto fue Amor Fati, amigo. Muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Coman frutas y verduras. Más que nunca coman frutas y verduras. Y pues muchas gracias. Nos despedimos hasta la otra semana, amigo. Amor Fati. En la infinita variedad del ser. Ay, este cerré el ojo.